Buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este retiro espiritual. En la academia que estoy encargado, hablaré acerca del verdadero arrepentimiento. En la palabra de Isaías capítulo 55, versículo 7, la palabra nos dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así nos dice la palabra de Dios. El significado del pecado es salirse del objetivo o desviarse del objetivo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente se ha desviado de la palabra de Dios y del objetivo de Dios. A eso le llamamos que es pecado. El ser humano estaba enfocado en la palabra de Dios. Sin embargo, desechó la palabra y aceptó el pensamiento que Satanás le dio. De eso es de lo que nosotros primeramente debemos de arrepentirnos. Por eso el ser humano ha desechado la palabra y ha aceptado la palabra y el pensamiento de Satanás. Y así se apartó de Dios. Ahora, así como nos dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, así nos dice la palabra, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El primer arrepentimiento que debe hacer el ser humano es, como Adán había desechado la palabra de Dios y había aceptado el pensamiento de Satanás, a consecuencia de eso, finalmente se apartó de Dios. De eso es lo que primeramente debemos de arrepentirnos, de haber desechado la palabra y haber aceptado el pensamiento. Oseas está suplicando sinceramente al pueblo de Israel. Por eso, en Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2, dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El profeta Oseas estaba suplicando sinceramente al pueblo de Israel: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve a Jehová. No vengas con la iniquidad, sino que ven con las palabras de Jehová. Vuelve a Jehová. Vuelve y dinos, y el que te quitará toda la iniquidad y acepta el bien. Dios está llamando a todos los seres humanos que le han desechado. Dios no quiere que volvamos con nuestra conciencia limpia o con nuestra buena obra, sino que quiere que volvamos con la palabra, que volvamos a Jehová. Así dice la palabra de Dios. El ser humano desechó la palabra de Dios y aceptó el pensamiento de Satanás. Así ha vivido, pero ahora es tiempo de desechar el pensamiento y ser guiado por la palabra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros en Jeremías capítulo 17, versículo 9,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, así nos dice la palabra de Dios. Cuando una persona come una comida podrida, tendrá dolor de estómago y vendrá el sufrimiento. De la misma manera, si uno sigue el pensamiento perverso, así como tiene dolor de estómago el cuerpo, también tendrá problemas en su vida. Por eso, si sigue una vida perversa y engañosa, si su corazón sigue ese camino, ciertamente fracasará. Su vida irá por un camino equivocado. En Hechos capítulo 20 dice, el apóstol Pablo, cuando se dirigía a Efesos, él había llamado a los ancianos de la iglesia. En Hechos capítulo 20, desde el versículo 17 al 21, dice de esta manera: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Toda la prédica que dijo el apóstol Pablo antes de partir de Efeso, él enseñó la palabra de Dios en Efeso y también evangelizaba. Y el corazón que tenía hacia la iglesia, todas esas cosas están escritas en la Biblia. Por eso, toda la prédica de su ministerio, en el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero arrepentimiento es el arrepentimiento delante de Dios. La fe que debemos de tener es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas son las condiciones para hacer nuestra vida espiritual. El arrepentimiento delante de Dios y también la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso realmente predicar a los ancianos y a los de Efeso. Y así él predicó la palabra de Dios. Por lo tanto, nos dice la palabra que la verdadera vida espiritual comienza desde el arrepentimiento y la fe. El verdadero arrepentimiento es desechar el pensamiento y volver, arrepentirse de creer en sí mismo a volver al Todopoderoso Dios. Por eso, la vida espiritual es arrepentimiento y luego la fe en nuestro Señor Jesucristo. En San Marcos capítulo 1, versículo 15,
está escrito de esta manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las personas normalmente piensan de esta manera, especialmente los religiosos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso, si uno se arrepiente, puede recibir la salvación. Así piensan las personas, pero la Biblia nos dice a nosotros que arrepentíos y creed en el Evangelio. Las personas normalmente cometen pecado, piden perdón, cometen pecado y piden perdón. Piensan que esa es la vida espiritual. Y por eso todos los días ellos llevan los pecados cometidos y van a la iglesia y piden perdón por sus pecados. Y también procuran para que pueda lavarse sus pecados. Esa es la manera que viven los religiosos. Sí, la Biblia nos dice que nos arrepintamos, pero nos dice arrepentíos. No es que con solo arrepentirse se limpia el pecado, sino nos dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Así nos dice la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es el Evangelio? En la Biblia dice que toda palabra tiene su par. O sea, la Biblia no se puede interpretar con nuestro pensamiento. La Biblia se debe de interpretar así como está escrito en la Biblia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así nos dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1 y 2 nos dice exactamente la respuesta. Este Evangelio mandó a través de sus discípulos, nos ha prometido a través de la palabra de Dios. El Evangelio está hablando acerca de ese Jesús que iba a venir. Por eso, si uno se arrepiente, no es que con el arrepentimiento se limpia el pecado, sino que nos dice arrepentíos y creed en el Evangelio, en ese Jesús que iba a venir a nosotros. Así nos dice la palabra de Dios. En el retiro, yo me encontré con una diaconisa. Ella había congregado a una iglesia durante 40 años. Mientras que yo conversé con ella personalmente y compartimos la palabra de Dios. La diaconisa, ¿cómo usted llevó su vida espiritual? Ella me explicó de esta manera. Pastor joven, yo hice mi vida religiosa, mi vida espiritual como cuando iba al mercado con los bolsos. ¿Qué significa eso? Cuando las personas van al campo y tienen que ir el día del mercado, ellos venden sus mercaderías y cuando ya llega el atardecer, uno tiene que arreglar las mercaderías para poder ponerlo en el bolso, para poder meter las cosas que no ha vendido. Y tiene que regresar a la casa y ir al siguiente día o al día del mercado, al siguiente día del mercado. Y luego tiene que llevar las mercaderías para vender. Yo, cada vez que iba a la iglesia, yo siempre llevaba en mi bolso los pecados que había cometido. Iba a la iglesia diciéndole, Dios, yo cometí este pecado, perdóname por favor. Y así dice que se arrepentía de sus pecados. Y así ella confesaba sus pecados, supuestamente como el que los vendía, pero después, cuando se dio cuenta que muchos pecados quedaban en su corazón y que eso le condenaba a ella. Por eso, poco a poco,
Así como se acumulaban todas las mercaderías que no se vendía, de la misma manera se acumulaban los pecados en el corazón. Y como tenía muchos pecados, y dice que así oraba a Dios, y así ella confesaba, ella tenía muchos pensamientos y muchos pecados que luego, Dios, por favor, perdóname los pecados voluntarios e involuntarios. Por favor, perdóname todo lo que he pecado, voluntariamente e involuntariamente. Dice que ella oraba de esta manera. Ella participó de ese retiro. Se dio cuenta que no es que uno peca y se arrepiente nada más, sino que Jesús Cristo, que por su sangre, que por la paga de pecado, Él limpió con su sangre nuestros pecados y que así nosotros fuimos salvos. Ella estaba muy contenta y muy agradecida. Y así yo me pude encontrar con esta diaconisa. El cometer pecados y pedir perdón y arrepentirse, eso es igual que querer cambiar por sí mismo algo dentro de sí mismo. La vida espiritual se puede diferenciar en dos partes. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, algunas personas se arrepienten como cambiar de carril. Una persona, para ir de la ciudad de Daejeon a Seúl, debía ir por la autopista dirección a la ciudad de Seúl. Tenía que tomar la dirección hacia Seúl, pero tomó la ruta de la autopista Gyeongbu, que es la dirección contraria. Ella iba, pero se dio cuenta que tomó la ruta equivocada. Y la persona se dice a sí mismo, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Será que estoy loca? Se estaba lamentando. Iba por el carril número 1, el carril 2, el carril 3, y así iba de un carril a otro. Por más que cambiaba de carril, de esa manera no podía llegar a Seúl. Por eso en las autopistas de nuestro país, de Corea, uno no necesita llegar hasta la rampa de la autopista Gyeongbu para hacer el cambio de dirección, sino puede cambiar de autopista en los giros de regreso y cambiar el rumbo para tomar la autopista que va dirección a la ciudad de Seúl. Cambiar de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ah, yo estaba en un camino equivocado. Por eso, por más que esa persona se lamente en ese lugar, no porque se lamente en ese lugar se soluciona el problema, sino cuando se da cuenta de que estaba equivocado en una dirección equivocada. Si me voy por esta calle, llegaré hasta Busan. Pero esa persona tiene que llegar hasta el giro de regreso, cambiar de rumbo y al tomar verdaderamente la autopista hacia su destino, podrá llegar. Una persona está cambiando de carril y se lamenta y también quiere solucionar su problema dentro de sí mismo. Así la palabra dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. La mayoría de las personas no cambian su dirección del camino equivocado, sino están cambiando de carril nada más, en la misma dirección. Por eso,
cambiar de dirección, esa es la vida espiritual. O sea, cambiar de un rumbo equivocado a un rumbo correcto. Esa es la vida espiritual. Por lo tanto, la palabra nos dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el Evangelio está hablando acerca de Jesucristo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Este Evangelio nos ha prometido a través de sus discípulos a Jesucristo. La Biblia está escrito cómo fue el arrepentimiento del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 4, versículo 2, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso los discípulos de Jesús, los discípulos anunciaron de que Jesús murió y resucitó. Las personas pensaban, ¿cómo un hombre muerto puede resucitar? Eso no tiene sentido. Ellos querían entender, pero no podían entender en ese pensamiento. El apóstol Pablo cuando él escuchó estas cosas, ¿cuál es el corazón que tenía el apóstol Pablo? Un hombre muerto revivió, resucitó. Cuando él pensaba en cómo él había entendido hasta ahora, él no podía entender esto. Por eso, él no quería escuchar cómo la gente predicaba de que Jesucristo había resucitado. Por eso él estaba en contra. Él decía hacia las personas que predicaban la resurrección de Cristo de que esto iba a empeorar el corazón de las personas, que iba a guiar de una manera equivocada a las personas. Él pensaba de que era una religión equivocada. Por eso no solamente no le gustaba que la gente anuncie, sino que los perseguía a ellos. Porque el hecho de que un hombre podía resucitar, eso no, para él no tenía sentido, era absurdo. Por eso, a todas las personas que anunciaban la resurrección de Cristo, ellos pensaban de que era una perversidad que empeoraba el corazón de las personas. Esto es una perversidad y que esto guiaba a las personas de una manera equivocada. Por eso ellos perseguían a esas personas, estaban en contra de esas personas. Así como dice la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este lugar, Damasco, este lugar llamado Damascus era el lugar de ese lugar. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ellos querían realmente traer presos a Jerusalén, a esos hombres que anunciaban la resurrección de Cristo. Cuando iba a Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saúl, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo de que repentinamente una luz, un resplandor le había rodeado. Como era tan fuerte la luz, él cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué voz es esta, Señor? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento el corazón de él pudo librarse de su pensamiento y de su razón. Nunca él había visto a un hombre muerto resucitar. Por eso comenzó a perseguir a las personas que anunciaban la resurrección de Cristo y también él él pedía cartas para las sinagogas para que trajesen preso a Jerusalén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién es Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él escuchó la voz de Jesús que había resucitado. Él dijo en ese momento, Señor, si es así, esta voz, este sonido que escucho, ¿es la voz de ese Jesús que ha resucitado? Así como la gente está diciendo, ¿de verdad has resucitado? Entonces, el pensamiento que tengo que la resurrección no existe está mal. Entonces significa que tú realmente has resucitado. ¿Eso es verdad? Él estuvo en ese lugar, se dio cuenta que su pensamiento estaba equivocado. Se dio cuenta que todos los pensamientos que tenía en su corazón estaban equivocados. La Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así está escrito en la Biblia. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él había pagado los pecados con su propio cuerpo, porque la paga de pecado es muerte. Jesús murió y pagó nuestros pecados y también fue resucitado para nuestra justificación. Algunas personas dicen de cuando una persona cometió pecado y entró a la cárcel, tiene que pagar 10 años. Después de haber vivido 10 años y luego de salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque durante 10 años pagó todos sus pecados. La paga de pecado es muerte. La paga de la muerte el precio de la muerte fue que fue encerrado en el sepulcro y que al tercer día
pudo resucitar y pudo revivir. El hecho de que haya podido salir de la cárcel significa de que ha podido pagar todos sus pecados. El hecho de que uno pueda salir de la cárcel es porque ya pudo pagar todos los 10 años. Ya la cárcel no puede detener a esa persona. De la misma manera, Jesucristo pagó con su propio cuerpo todos los pecados y así resucitó. Por lo tanto, la base del cristianismo es la palabra Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús significa de que ha lavado todos nuestros pecados y eso nos aclara perfectamente. En Hechos capítulo 14, versículo 8 hasta el versículo 15, está escrito estas palabras. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Por eso en Hechos capítulo 14, 8, había cierto hombre que desde nacimiento era cojo y que jamás había andado. Pero un día, cuando Pablo estaba anunciando la palabra en Listra, él estaba escuchando muy atentamente la palabra de Pablo. En el versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, el apóstol Pablo, él estaba atento a las palabras de Pablo. En ese momento, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Por eso le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Cómo será que él pudo ver de que tenía fe para ser sanado? Él estaba escuchando lo que decía Pablo. Este cojo de nacimiento estaba escuchando la palabra de Pablo, un hombre que jamás había andado. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Dice que cuando estaba él fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, la Biblia nos dice, en Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene la fe. Mientras que él escucha la palabra de Dios, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Él aceptó la palabra por fe. Cuando él aceptó la palabra por fe, esa persona saltó y pudo andar. En ese momento muchas personas vieron lo que sucedió. Viendo lo que Pablo hizo, ellos gritaron en voz alta, diciendo en lengua, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fue un milagro, porque a través de Pablo, a través de su palabra,
cuando él aceptó esa palabra, él pudo caminar, aunque jamás él había podido andar. Este cojo de nacimiento jamás pudo caminar, pero él saltó y anduvo. Las personas dicen, ¿qué es lo que dicen las personas? Él viendo lo que hizo Pablo, entonces la gente alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Por eso el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En Hechos capítulo 14, versículo 15 dice así, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Por eso, el verdadero significado del Evangelio nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. El Evangelio es Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros también somos personas que anunciamos el Evangelio dejando lo vano, que dejando vanidades, dejando el cielo, la tierra, el mar, y nos está diciendo que nos convirtamos al Dios vivo. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Nosotros somos solamente humanos, somos hombres. Por eso, ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Ahora, él dijo, no digan qué es lo que el hombre hizo, sino que aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, todo lo que se ve, todo lo que no se ve, nos pide que nos convirtamos al Dios vivo. Porque el verdadero arrepentimiento es volver a Dios. David tomó por mujer a Betsabé, mujer de Urías, y cometió pecado. Y ahora mató a Urías y tomó por mujer a Betsabé. Natán fue a buscar a David y le dijo y le exhortó. Por eso en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 7 al 10 dice Natán a David: Tú eres aquel hombre
aquel hombre que tomaste una sola corderita del hombre pobre y de esos has servido para comer. Y hizo esa comparación para poder sacar a luz su pecado. Él tenía muchos corderos. Sin embargo, tomó y quitó la corderita de un pobre que tenía como su hija. Un hombre así debe de morir, dijo David. El profeta Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, tú eres el que debe de morir. El Dios de Israel dijo, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y en el versículo 8 dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El pecado destruye la autoridad de la palabra. No establece la palabra de Dios. Eso es el pecado. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué me tuviste en poco a mí? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué has ignorado la palabra? La palabra de Dios hace poner como autoridad la palabra de Dios y establece la palabra en nuestro corazón. A eso lo llamamos que es la vida espiritual. Por eso en Salmos capítulo 51, después de que David tomó a Betsabé, la esposa de Urías, y se acostó con ella, aquí nosotros podemos ver cómo David confiesa. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado va en contra de Dios y menosprecia la palabra de Dios. Por eso, la vida espiritual es poner como autoridad la palabra de Dios y establecer la palabra de Dios. Cuando esa palabra nos guía, Dios puede ayudarnos en nuestra vida y puede abrir nuestros caminos. El rey David dice a través de esta palabra, en Salmos capítulo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
En San Juan capítulo 9, desde el versículo 1 al 7, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es este que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron, ¿por culpa de quién él nació ciego? ¿Por culpa de quién? Jesús dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando Dios nos da a nosotros los problemas es porque Él realmente quiere trabajar y quiere manifestarse por medio de nosotros. No es que quiere terminar con esa dificultad, sino que quiere dejar una marca de Jesús, de Dios en nuestro corazón. Cuando terminó esta palabra, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La fe es muy fácil. Es aceptar la palabra tal cual como es y hacer de esa manera. Esa es la fe. Cuando escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esa es la palabra de Jesús. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Cuando a él se le pidió que vaya a lavarse en el estanque, yo no fui ninguna vez. Él habrá pensado muchas cosas. No sabía qué dificultad, si se iba a caer en el pozo. Seguramente tenía muchos pensamientos complicados. Nosotros tenemos nuestro pensamiento, mi voluntad. Si nosotros no experimentamos la obra de Dios. Así dice de que él fue al estanque de Siloé, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora mi pensamiento, mi voluntad, no tenemos que seguir nuestro corazón engañoso, sino que tenemos que la palabra guió al ciego para que vaya, se lave y luego regrese viendo. Mi pensamiento, mi voluntad, mi corazón, mi voluntad, no es que yo tengo que vivir, depende de eso, de mi pensamiento, sino que nosotros sino que a nosotros debe de venir el día que la palabra me guíe a mí. No es que tengo que seguir mi pensamiento, mi voluntad o mi corazón, sino que tiene que llegar el día que la palabra guíe mi corazón.
Este es el verdadero arrepentimiento. Hasta ahora nosotros hemos vivido con el pensamiento que Satanás nos puso a nosotros, poniéndonos su voluntad, su pensamiento engañoso, su corazón engañoso. Cuando le dijo que vaya al estanque de Siloé para lavarse, seguramente había muchos conflictos en el corazón del ciego. Pero esta persona que era ciego de nacimiento fue a lavarse y regresó viendo. En nuestra vida espiritual debe llegar el día que la palabra nos guíe y que nosotros podamos experimentar la obra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros en San Juan, capítulo 15, versículo 5. Está escrito así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo recibí la salvación en el año 1985. Después de recibir la salvación, yo comencé a hacer la vida espiritual en la iglesia central de Daegu. En ese lugar estaba un pastor que se llamaba Kim Sonyan, que ahora, que en paz descanse. Él estaba como joven en esa iglesia, y cuando él salió a evangelizar, él tuvo que regresar a su casa porque no estaba bien de salud. Como él era solo, joven y no podía evangelizar solo, por eso yo fui y estaba evangelizando con él. En el año 1986 estaba preparándose para ir al seminario. En ese año, él, cuando fue anteriormente a la escuela misionera, él no estaba bien de salud y regresó a su casa. Pero como se recuperó de su salud y estaba preparándose para volver a la escuela misionera, en el año 1986, en octubre, había un seminario bíblico en un auditorio llamado Bugunhua. Ahí nacieron muchos seminaristas. Pero esta persona estaba preparándose para ir a la escuela misionera. Él tuvo tuberculosis, una enfermedad que antes tenía él, pero como estaba con un hermano en un cuarto, no podía seguir viviendo juntos. Por eso, como no podían estar juntos, este hermano tenía que empacar sus cosas y regresar a su casa. En ese momento un día yo fui a una reunión de una célula, entonces me dijeron que solicite para ir a la escuela misionera y que escriba mi testimonio de salvación y de la vocación que Dios me había dado. Por eso, en el año 1987, el 9 de marzo, yo fui a la escuela misionera. En el año 87, en noviembre, también me casé y también fui enviado. Sí, fui a ministrar a un lugar llamado la central de Wonde. En el año 88 estaba
en una iglesia. La iglesia de Andong estaba en un lugar pequeño y luego se mudó a otro lugar más amplio. En ese momento, el pastor Kim Son-young y yo, nosotros estábamos trasladando el cemento del edificio. Por eso nosotros cargábamos el cemento y teníamos que hacer el cuarto. En ese momento, él y yo estábamos trasladando la arena desde el primer piso hasta el cuarto. Era muy, muy agotador, pero él trabajaba muy bien porque ya su salud había mejorado. ¿Cómo es posible que usted se haya podido recuperar? Un día en aquel tiempo, cuando vinimos a la casa, él fue al hospital. El que le había sanado, el que le había tratado, el doctor que le había tratado anteriormente, comenzó a gritarle, a llamarle la atención de que por qué no se cuidaba de su salud. Pero nuevamente le analizó su cuerpo y se fue a su casa. Mientras que estaba en ese lugar, mientras que leía la Biblia, le llegó una palabra. Le llegó esta palabra que leímos hoy, de San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ah, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mientras que leía la palabra de Dios, le llegó esta palabra: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si la vid es perfecta, también los pámpanos son perfectas. Si Jesús es perfecto, yo también soy perfecto. Si el pulmón de Jesús es perfecto, también mi pulmón es perfecto. Esta palabra le llegó por fe a su corazón. De esa manera, se había recuperado totalmente y se fue al hospital. En ese lugar, dejó de tomar los medicamentos que le había dado y ese año en invierno, él tuvo una gripe y estaba tosiendo. ¿Será que otra vez tengo tuberculosis? Y se fue al hospital. Y el doctor le dijo: ¿Cómo es posible que venga usted ahora? ¿Usted quiere de verdad morir? Y comenzó a exhortarle al doctor, porque el doctor es doctor. Entonces, vamos a tomarnos una radiografía. Le pidió una radiografía y vino con la radiografía. Y cuando comenzó a ver la radiografía en la luz, el doctor le dijo: ¿qué medicamento has tomado? ¿Qué medicamento ha tomado usted? Porque según la radiografía ya está normal. Ha sucedido un milagro en su cuerpo. Esto es una gripe normal. Usted debe de tratarse bien. Y le envió. Solamente él aceptó la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aunque ahora pasó mucho el tiempo y no puedo explicar todo y les expliqué así, más o menos. Pero hoy, no importa en qué condición estemos, si nosotros volvemos a la palabra, todo se cumple. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si la vid es perfecta, yo también soy perfecto. Si Jesús es perfecto, también yo seré perfecto. Si el pulmón de Jesús es perfecto, también mi pulmón es perfecto. Esa fe llegó a su corazón y pudo dejar los medicamentos y pudo realmente curarse de su enfermedad. Hoy nosotros no debe ser la situación, sino que debe llegar el día en que la palabra me guíe a mí. Esa es la fe.
Cuando se le dijo al ciego de nacimiento que vaya al estanque de Siloé para lavarse, entonces él se fue, se lavó y regresó viendo. No es que tiene que reaccionar a su pensamiento, a su corazón, a su voluntad, sino que cuando esa persona reacciona ante la palabra de Dios, Dios puede guiarnos a una vida bendita. Por eso, el arrepentimiento debe de ser delante de Dios. Y luego tenemos que tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de esa fe, nosotros podemos experimentar el mundo de la fe en Dios y las obras de Dios. La vida espiritual, el arrepentimiento es un arrepentimiento delante de Dios. Es el arrepentimiento delante de la palabra de Dios. Y de esa manera tendremos una vida bendita. Hasta aquí vamos a compartir la palabra. Muchísimas gracias.